Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Lunes 12 de marzo de 2018, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a la primera emisión de TVL Noticias. Gracias por su sintonía a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Revisamos quién nos acompaña hoy en las entrevistas. Estará con nosotros Juan Francisco Guerrero, abogado constitucionalista, docente de Derecho Constitucional, perito constitucional internacional. Con él hablamos sobre la coyuntura legislativa. Revisamos también el pico y placa. La restricción vehicular hoy lunes rige para los vehículos cuyas placas terminen en 1 y 2 y arrancó desde las 7 de la mañana y rige hasta las 9:30. Así que ya lo sabe, evite multas y contratiempos. Arrancamos con la información. José Serrano fue destituido de la presidencia de la Asamblea Nacional. La resolución recibió el apoyo de 103 legisladores. Además, los parlamentarios aprobaron el inicio de trámite para llamar a juicio político al fiscal general Carlos Vaca Mancheno. Uno a uno, los asambleístas consignaron su decisión de aprobar la moción presentada por el asambleísta Henry Cucalón para aprobar la resolución de destitución de José Serrano a la presidencia de la Asamblea Nacional. Al final, 103 legisladores dieron su aval. Afirmativamente, 103 votos, no, 0 votos, blanco, 0 votos, abstención, 3 votos. Pero este punto de la sesión tuvo algunas sorpresas, como la renuncia de Livia Rivas y Diego Torres a la Secretaría y Prosecretaría General de la Asamblea respectivamente. Carlos Berman, quien fue el encargado de dirigir la sesión, hizo el anuncio. Renuncia la secretaria de la Asamblea Nacional y el prosecretario. Yo, en la facultad, voy a proceder a nombrar al abogado John de Mora como secretario y a la abogada Fernando Chiriboga como prosecretario. Esta decisión ya había sido alertada previamente por la asambleísta Marcela Aguiñaga. Porque dice que no estaría facultada a firmar el acta con la cual se destituya al presidente de la Asamblea. Me sorprende. En total, fueron 10 los asambleístas que intervinieron. En un principio se había anunciado que serán solo los jefes de bancada quienes harían uso de la palabra. El primero en intervenir fue Henry Cucalón y sustentó la decisión en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Si nosotros tenemos la facultad de designar a nuestras autoridades de forma motivada, argumentada, obviamente podemos también, en conformidad a la ley, decidir cuál es su forma de cesación y destitución. Se resuelva en esta Asamblea Nacional el inmediato enjuiciamiento político del fiscal general de la Nación. Al final, la votación sobre la destitución de José Serrano fue sometida a reconsideración y el Pleno avaló su decisión de dejar a Serrano fuera de la presidencia de la legislatura. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Elizabeth Cabezas es el nombre que propondrá Alianza País para ocupar el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional tras la destitución de José Serrano. Asambleístas de oposición apoyarían su designación. Como una decisión histórica y un paso para reafirmar la democracia, fue calificada la destitución del presidente de la Asamblea, José Serrano, por parte de los legisladores César Ron y Patricio Donoso. Una resolución y decisión histórica. Ha cesado en sus funciones al presidente de la Asamblea y ha llamado a juicio político al fiscal general de la Nación. Era bastante difícil suponer que alguien pueda aceptar que se hayan dado dichas conversaciones y que los pactos que no se cumplieron estén allí todavía en el ambiente. Karina Arteaga de Alianza País sostiene que no se violentaron los derechos de José Serrano. El derecho a las cosas se deshacen como se hacen, pero también no está especificado dentro de nuestra ley orgánica de la función legislativa, que también esto nos conlleva a poderlo normar desde ese punto de vista en base a la necesidad que hoy día hemos tenido. El movimiento Alianza País propone el nombre de Elizabeth Cabezas como aspirante a la presidencia de la legislatura. Un nombre de consenso entre los compañeros y que podría ser obviamente apoyado por el resto de bancadas, que es lo que nos interesa, hacer una unidad para trabajar justamente en los temas que el Ecuador está demandando. El asambleísta independiente Eliseo Azuero sostiene que presentarán como candidato al general René Yandún. Quien no responde a consignas políticas y que de seguro hará un papel como el que ha hecho en toda su vida militar.
Los legisladores adelantaron que el próximo martes se nombraría al nuevo presidente de la Asamblea. Clever Aranda, TVL Noticias. El bloque legislativo del movimiento Alianza País anunció que Elizabeth Cabezas será su candidata para asumir la presidencia de la Asamblea Nacional. El viernes 9 de marzo se postuló Cabezas, María José Carrión y Jimena Peña, pero este domingo 11 se ratificó el apoyo a la primera. En un comunicado difundido en sus redes sociales, Alianza País explicó que se valoró el liderazgo y capacidades de las 3 asambleístas. La designación de Cabezas cuenta con el apoyo del presidente de la República, Lenín Moreno. Tras la destitución de José Serrano como presidente de la Asamblea, aunque seguirá fungiendo como asambleísta, el Pleno deberá votar por su reemplazante. Hasta el momento, Carlos Berman preside la función legislativa como encargado. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, se defendió de las acusaciones sobre un supuesto complot para sacarlo de la institución. Ante el Pleno de la Asamblea Nacional, Carlos Vaca dividió el audio en donde se escucha a José Serrano y al excontralor Carlos Polit para sacarlo de la Fiscalía General. Carlos Vaca Mancheno, fiscal general del Estado, empezó su exposición detallando lo que dijo es una línea de tiempo y que marca las acciones de esta institución en casos como Odebrecht y la vinculación del excontralor Carlos Polit. Se formulan cargos el 5 de agosto en contra del doctor Carlos Polit por el delito de concusión. Explicó que entre los meses de septiembre, octubre y noviembre se llevaron adelante varias diligencias, entre las que destacó el testimonio anticipado de Norberto Odebrecht, el encargado del departamento de coimas de la empresa brasileña, así como el fin de la etapa de instrucción fiscal por asociación ilícita. Mancheno cree que por estas fechas se habría producido la llamada telefónica entre Serrano y Polit. En este 22 de noviembre, aparentemente se habría producido la conversación entre el señor Polit Fagioni y el señor presidente de la Asamblea Nacional. Luego el fiscal general, apoyado de unas diapositivas, dividió en 7 partes el audio de la conversación entre Serrano y Polit. Se hablan de bajárselo y lo que ocurre es que 15 minutos después de concluida, 15 minutos después de concluida la desvelación del audio, la doctora Tania Moreno me abre un segundo proceso penal. Recordó que a finales del 2017 la fiscal subrogante Tania Moreno llevaba adelante las investigaciones por el caso conocido como Estrella Dorada. Y lo que consta en la sentencia de este caso es que una de las personas que pedían pases policiales era precisamente la doctora Tania Moreno Romero. Sobre la Comisión 30S, que la presidió, Carlos Vaca presentó un balance. Dijo que de los 69 casos abiertos, 65 se aperturaron antes de la conformación de dicha comisión. Pero de los 4 casos, 3 fueron archivados. Y así, tras más de 1 hora y 15 minutos de exposición, Carlos Vaca Mancheno se retiró del Pleno de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Mientras que el hasta entonces presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, cuestionó el accionar del fiscal general en casos como Odebrecht. Serrano insistió en que el diálogo con el excontralor general Carlos Polit lo hizo en calidad de fiscalizador. 1 hora y 5 minutos duró la exposición de José Serrano en el Pleno de la Asamblea Nacional, en donde buscó aclarar el contexto en donde se dio la conversación telefónica con el excontralor Carlos Polit, hoy prófugo de la justicia. Inicié una investigación que involucra a Polit y al fiscal general de la Nación. Lo hice por mi compromiso con el país. Serrano presentó unas diapositivas en donde expuso una supuesta adulteración en el parte policial con el que se habría basado el fiscal general para dar una rueda de prensa y en donde reveló la existencia de un audio con la conversación entre Serrano y Polit. Esta es la realidad de nuestro país. Nos merecemos esto, queridas y queridos compatriotas. Cuestionó el trabajo del fiscal general en los casos como Odebrecht. Es un peligro. Es un peligro para el país. Para ustedes, ciudadanos. Reveló documentos que, según dijo, corresponden a una declaración notariada de un policía,
con el que se revelaría la creación de una teoría del caso para justificar una supuesta conspiración contra Vaca Mancheno. Y se me indicó de forma expresa y bajo presión que agregue varias investigaciones previas en contra del doctor José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional, del doctor Carlos Polit, ex Contralor General del Estado. Y que a pesar de todo, no se detendrá en sus intenciones de fiscalizar a Mancheno, dijo. Si por eso hay que dejar mi cargo de presidente de la Asamblea, por luchar contra la corrupción, por meterme ahí donde más duele para los corruptos, para la impunidad. Pues aquí está el cargo, señoras y señores asambleístas. Pasadas las 18:10, Serrano se retiró a esperar la resolución del Pleno del Legislativo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Arrancamos la entrevista, saludamos ya con Juan Francisco Guerrero, abogado constitucionalista. Bienvenido a la televisión legislativa. Buenos días, un gusto estar aquí. Queremos centrarnos en los mecanismos legales de lo que sucedió la sesión del pasado viernes. Arranquemos con la destitución de José Serrano como presidente de la Asamblea Nacional. Unos decían que era válido legalmente y otros que no. ¿Cuál es el artículo o la base legal con la que se podía aplicar esta destitución del presidente? Buenos días. A ver, hay que tener claro algunos temas. En primer lugar, el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece cuáles son los casos en los que puede cesar, es decir, dejar de ejercer sus funciones las diferentes autoridades de la Asamblea Nacional. Uno de los literales previstos en dicho artículo precisamente habla de la destitución en los casos establecidos en la ley y siguiendo el procedimiento establecido en la ley. La Ley Orgánica de la Función Legislativa no regula, no enumera ningún caso específico, es decir, deja abierto el tema de la destitución de las autoridades de la Asamblea Nacional. No existe el procedimiento, entonces. No está un procedimiento reglado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, es importante considerar lo siguiente. Las autoridades de la Asamblea Nacional no fueron electas por los ciudadanos, por las personas como tales. Es decir, cuando nos acercamos a las urnas, no votamos por el presidente de la Asamblea Nacional o por una vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Todos quienes conforman la Asamblea Nacional fueron electos en su calidad de asambleístas. Las calidades de autoridades, es decir, de presidente, de vicepresidente, de miembros del CAL, son más bien autoridades de representatividad, de representación de los asambleístas. Por lo tanto, desde mi punto de vista, y yo creo que de allí el vacío que hay en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, existe la libertad por parte de los asambleístas de escoger a quién los va a representar y eventualmente también sustituirlos o cambiarlos a quién lo va a representar. ¿Cuándo? Cuando simplemente no cuentan con el apoyo mayoritario de sus representados. Ahora, hay que hacer esta aclaración, porque José Serrano no ha perdido su calidad de asambleísta. Él va a seguir siendo asambleísta, lo único que ya no va a ser es presidente de la Asamblea Nacional. Sí, Lorena, su aclaración es muy pertinente, porque efectivamente, para la pérdida de calidad de asambleísta, ahí sí estableció un procedimiento, unas causales, etcétera, etcétera, y es lógico, porque esencialmente se despojaría a una persona de la calidad en la cual fue investida a través del sufragio popular. Sin embargo, en el caso específico del expresidente de la Asamblea Nacional, él continúa y tiene derecho legítimo a continuar ejerciendo su calidad de asambleísta. Él no ha perdido la calidad por la cual fue electo por todos los ecuatorianos. Él lo que ha perdido es un cargo de representación, es decir, dado que la mayoría de sus representados, sus compañeros asambleístas, por las razones que fuesen, no están de acuerdo con que él continúe representándolos, hay una mayoría que decidió destituirlo, cesarlo en sus funciones y obviamente procede el reemplazo correspondiente. Si estas autoridades, me refiero a presidente, vicepresidentes, a los integrantes del CAL, son nominados por el Pleno de la Asamblea, y ese fue el sustento que hablaban algunos legisladores, que es el Pleno, el máximo organismo de la Asamblea Nacional, los que los posesiona y por esa misma razón puede modificarlos o reemplazarlos. ¿Ese sería el sustento legal que se puede utilizar? ¿Está establecido en alguna ley eso o es una interpretación? A ver,
ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, usted va a encontrar una disposición que diga que el presidente o los vicepresidentes o los miembros del CAL de la Asamblea Nacional pueden ser reemplazados, sustituidos o removidos en cualquier momento. No va a encontrar una disposición en tal sentido. De hecho, algunos de los argumentos que se han utilizado es que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Si estas autoridades fueron electas por el Pleno de la Asamblea Nacional a través de los votos de los distintos asambleístas... Que eso sí dice en la función legislativa. Efectivamente, no, y de hecho la Constitución de hecho, establece que una vez que se eligen a los asambleístas, estos deberán instalarse, inclusive ahí dice quién debe presidir esta sesión, los asambleístas nacionales más votados, y en esta primera sesión elegir a las diversas autoridades. Sin embargo, es importante señalar que estas autoridades, insisto, son representativos. Y esto en general en el derecho no es algo ajeno, no es algo extraño. Por ejemplo, en una compañía anónima, cuando uno elige los administradores de una compañía, aun cuando inicialmente se los elige por un periodo determinado, si por cualquier circunstancia estos administradores pierden el beneplácito de los socios de los accionistas, pueden ser reemplazados en cualquier momento, porque precisamente son representantes, son mandatarios, en ese caso de los accionistas, en el caso que nos ocupa, de los asambleístas, y por lo tanto es legítimo, es lógico que el momento en el cual, por cualquier razón, pierden la confianza o simplemente los representados ya no quieren que esa persona los represente, pueden libremente reemplazarlo. Al respecto es importante señalar que ya en la historia del Ecuador y en la historia reciente ya han habido precedentes en ese sentido, es decir, de presidentes de la Asamblea Nacional, anterior Congreso Nacional, que por diferentes razones perdían el respaldo de en ese entonces los diputados y simplemente se reunía el Pleno y procedía a removerlos y reemplazarlos. ¿Existió alguna vulneración de derechos? Y le pregunto esto porque también se hablaba de un posible juicio de repetición. De hecho, José Serrano publicó en su cuenta de Twitter que interpondrá un juicio. A ver, creo que es importante señalar que el asambleísta Serrano tiene derecho a iniciar todas las acciones que le asisten en nuestro ordenamiento. Desde mi punto de vista, si él quisiese intentar algo, lo que correspondería es una acción de tipo constitucional. Y precisamente en una acción de ese tipo, uno de los temas que seguramente se pondrán en discusión es si existió o no existió una violación de derechos. Desde mi punto de vista, por las razones que he explicado, no existió una vulneración. Yo creo que el Pleno de la Asamblea estaba habilitado y tenía la facultad para remover y ahora reemplazar al presidente de la Asamblea Nacional. Insisto, es un cargo de representatividad y nadie puede obligar a unos representados que se mantenga un representante que por cualquier razón ya no se desea que lo haga. ¿Qué implicaciones podrían haber tenido la secretaria general y el prosecretario de la Asamblea Nacional al firmar esta decisión? Le pregunto esto porque previo a eso ellos manifestaron y presentaron su renuncia. Sí, efectivamente fue de conocimiento público que ellos poco antes de tomar la votación definitiva presentaron sus renuncias. A ver, en el supuesto de que se hubiese cometido un acto ilegal o un acto inconstitucional y en el supuesto de que el asambleísta Serrano inicie una acción de cualquier tipo y obtenga un resultado favorable, los responsables de esa decisión son todos quienes participaron. Yo personalmente considero que ni la secretaria ni el prosecretario hubiesen tenido algún tipo de responsabilidad por el hecho de que simplemente ellos no votaban. Es decir, ellos no hubiesen sido partícipes o copartícipes firmaban la de la resolución decisión. de los resultados de Pleno. Sí, pero es que el secretario únicamente da razón, es decir, es un fedatario público, da fe pública, certifica de quienes votaron a favor, en contra o se abstuvieron de una determinada moción. Su criterio no avalan, nada. ni ellos validan, ni ellos invalidan una decisión. Simplemente el secretario es un fedatario público, contabiliza votos y certifica las votaciones. Por eso, desde mi punto de vista, más bien yo entiendo que fue una actuación simbólica de respaldo al entonces presidente de la Asamblea Nacional, actual asambleísta Serrano, pero definitivamente no es trascendente, pues ellos no votaban ni hubiesen podido influenciar en los resultados. Ahora la Asamblea Nacional
deberá designar a nuevas autoridades al presidente de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, quien va a comandar la Asamblea, se ha dicho, es Carlos Berman, debido a la licencia de maternidad que al momento atraviesa la primera vicepresidenta Viviana Bonilla. Esto deberá cumplirse y respetarse el periodo legislativo, que es hasta el 2019. Ese tiempo se respeta, no es que se cuenta 4 años desde esta nueva designación. No, a ver, efectivamente, dado que ahorita tenemos una ausencia definitiva del presidente de la Asamblea al haber sido destituido, una ausencia temporal de la primera vicepresidenta al estar con licencia por maternidad, le corresponde al segundo vicepresidente asumir la presidencia de la Asamblea Nacional. De todas maneras, la Asamblea se encuentra legitimada, absolutamente su derecho a reorganizar a las autoridades y efectivamente procede designarle su reemplazo. Como usted lo anota, el reemplazo, de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con la ley, únicamente va a ejercer las funciones durante el tiempo que resta para completar el periodo para el cual fue originalmente electo Serrano. No es que empiece un nuevo periodo de 2 años, sino que simplemente esto tiene que culminar el periodo para el cual fue electo, que será en, me parece que es mayo de 2019. Con este escenario, ¿podría también entonces el mismo caso aplicarse tanto a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, las comisiones, los presidentes, todo que ya se había escuchado que ante una posibilidad de reestructurar? ¿Eso será ya de potestad del nuevo presidente, la nueva presidenta, o también podría mocionarse? Bueno, de hecho se mocionó en el pleno anterior, no se dio paso a que se reestructure todo el CAL, sino el presidente, pero luego de ese escenario, ¿podría también reestructurarse en sí toda la Asamblea? Sí, mi opinión es que sí. Todos estos son cargos de representatividad y una organización interna de los asambleístas, bajo el no tratar de ser redundante, pero es claro que los asambleístas no fueron electos ni para ser miembros del CAL, ni para ser miembros de una comisión determinada, ni para ser autoridades. La organización interna de la Asamblea Nacional es algo que le compete y le corresponde al Pleno de la Asamblea Nacional y tiene la posibilidad de libremente organizarla. No es una atribución del nuevo presidente o de la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, sino que es algo que deberá ser conocido, tratado, mocionado y resuelto en un pleno que se convoque para el efecto. ¿Había otro camino, aparte de la destitución de José Serrano como presidente de la Asamblea Nacional, tras esta conversación filtrada entre él y Carlos Polit? ¿Había otra salida, sí, o otra sea, vía? ¿Qué otros escenarios podrían haberse presenciado? A ver, hubiese quizás algo más conciliador, que hubiese evitado confrontación, hubiese sido que el expresidente de la Asamblea voluntariamente hubiese presentado su renuncia. De hecho, hubo muchos sectores políticos, yo creo que inclusive el presidente de la República durante la semana anterior hizo un llamado implícito a que Serrano dé un paso al costado, pues obviamente creo que sin lugar a dudas este proceso que se produjo el día viernes y lo que va a ocurrir esta semana no deja de generar una crisis institucional en la Asamblea Nacional. Esta crisis probablemente se hubiese podido evitar si Serrano hubiese renunciado voluntariamente, se hubiese evitado que la Asamblea tome esta renunciar decisión. Igual a la presidencia. A su calidad de presidente, porque de hecho él hubiese podido únicamente renunciar a la presidencia de la Asamblea Nacional. Insisto, no en este momento no está en discusión su investidura como asambleísta. Ese hubiese sido un camino y obviamente el otro camino, pero sin lugar a dudas inclusive más agresivo, hubiese sido que se inicie un proceso para que él pierda su calidad de legislador. Sin embargo, obviamente ese proceso hubiese sido, insisto, más agresivo y quizás a mediano plazo. Fue por eso que esta, digamos, fue una decisión intermedia. Yo personalmente hubiese aplaudido que, dado la clara conmoción que se produjo a propósito de su conversación con el ex contralor Polit, Serrano más bien hubiese renunciado y hubiese evitado que hoy la Asamblea Nacional viva esta crisis institucional que obviamente tiene como origen una conversación que de alguna manera llamémoslo cuestionable. Ahora ese tema entonces pasa ya a manos de la Fiscalía. Sí, no, de hecho, a ver, más que pasar a manos de la Fiscalía, este es un tema que ya estaba en manos de la legislativa, de la Fiscalía.
hay que tener en cuenta que el tratamiento que le ha dado la Asamblea Nacional es absolutamente autónomo e independiente del que den los diferentes entes de control. Es decir, no se necesitaba un pronunciamiento de la Asamblea Nacional para investigar estos hechos. De hecho, la Fiscalía ya había iniciado una investigación relacionada con estos hechos. Esa investigación debe continuar y esa investigación debe continuar independientemente de cualquier pronunciamiento que al respecto haya adoptado o adopte la Asamblea Nacional en un futuro. Ese es el escenario con José Serrano, actual asambleísta. Vamos ahora con lo que decidió el Pleno de la Asamblea respecto del fiscal, que es el inicio para llamar a juicio político a Carlos Vaca Mancheno. Esto será un procedimiento que ya tengan que hacer algún legislador. No se sabe todavía cuál. A ver, creo que la decisión del viernes tomada respecto del fiscal es más bien una decisión de carácter simbólico más que con efectos jurídicos inmediatos, porque efectivamente el juicio político del fiscal general debe ser promovido por la cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional. Es decir, la resolución adoptada por la Asamblea Nacional no implica acortar algún tipo de procedimiento, no implica solventar algún tipo de obstáculo de los que establece nuestra legislación, simplemente, insisto, es un pronunciamiento simbólico. De hecho, al haber contado con la mayoría con la cual contó, lo más previsible, lo obvio sería que luego del proceso político correspondiente el fiscal vaya a ser censurado y por ende cesado de sus funciones. Ahora lo que corresponde es que los asambleístas, escuché que el Partido Social Cristiano es quien ha señalado que va a proceder a la recolección de las firmas, tiene que recoger la cuarta parte de los asambleístas, 30 y pico de firmas, presentar el correspondiente pedido, ese pedido tendrá que en primera instancia ser calificado por el CAL, luego tendrá que remitirse a la Comisión de Fiscalización y finalmente, luego si pasa todos estos filtros internos, llegará al Pleno para que sea el Pleno el que tome la decisión final. Insisto, lo que ocurrió el día viernes no es una decisión, digamos, con efectos jurídicos inmediatos, sin embargo, es una decisión simbólica que nos permite predecir que la cesación del fiscal es inminente. Ahora también, respecto del cargo de las funciones del fiscal, también está en manos del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, a quien también en la sesión plenaria se pidió ya pueda revisar y destituya, de hecho, dijeron así, al fiscal. Sí, a ver, de hecho esto es algo similar a lo que ocurrió hace poco tiempo con el ex superintendente Ochoa. Es decir, hay varios caminos para que el fiscal cese en sus funciones. Uno de esos caminos, por ejemplo, sería que el fiscal renuncie. Habría una segunda posibilidad, que el Consejo de Participación Ciudadana de Transición realice el proceso de evaluación y lo cese en sus funciones. De todas maneras, a mí me parece que eso es un proceso a mediano plazo, pues el Consejo de Transición todavía está en medio de la elaboración de la normativa interna para proceder a estas evaluaciones. Quizás me parece que eso no se va a poder ocurrir a corto plazo, una evaluación al fiscal. Y finalmente, ¿no es cierto?, vamos a tener la posibilidad de que la Asamblea lleve a cabo un juicio político, lo censura que si es que y lo ya cesa. el Consejo de Transición lo destituye, cabría ya en el juicio político que arranque la Asamblea la censura, sí, que sería como un castigo moral. Exactamente, y sobre todo recordemos que la Asamblea Nacional, a través del enjuiciamiento político, si durante la investigación que realiza encuentra que hay indicios de algún tipo de responsabilidad penal, también tiene la posibilidad de oficiar a la Fiscalía con el propósito de que lleve a cabo una investigación y eventualmente procese penalmente a los enjuiciados políticamente. O sea, es decir, aparte de que si bien una persona ya hubiese renunciado y hubiese destituido, la censura sería más bien, como usted bien lo denomina, Lorena, una sanción moral, también podría tener una implicación jurídica si es que la Asamblea determina que hay algún tipo de responsabilidad de índole penal. El mismo escenario que se lo vive con el superintendente Carlos Ochoa. Es exactamente lo mismo, pero insisto, siempre y cuando el Consejo lo destituya previamente o el fiscal Vaca renuncie de forma anticipada. Muchísimas gracias a Juan Francisco Guerrero, como siempre, bienvenido a la Televisión Legislativa. Muchas gracias por la invitación, un gusto haber compartido este espacio. Nosotros nos vamos a una pausa, amigos, enseguida continuamos con más noticias. Regresamos con TVN Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional.
Continuamos con TVN Noticias, primera emisión. Gracias por seguir en sintonía de la televisión legislativa. Seguimos con más noticias. Hoy a las 15 horas será el primer debate del proyecto de reformas de ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El debate tendrá como base el informe preparado por la Comisión Consulta 2018 que analiza la normativa legal que permita aplicar el pronunciamiento ciudadano en la consulta y referéndum del pasado 4 de febrero referente a la derogatoria de la ley de plusvalía y la elección de los miembros del Consejo de Participación mediante el voto popular. En el proyecto enviado por el Ejecutivo llegaron a 3 acuerdos relacionados con el rol que tendrá el Consejo Nacional Electoral, además de las inhabilidades y prohibiciones para que un ciudadano pueda ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El mecanismo de preselección de los candidatos aún se deberá definir. Para ello, el presidente de la mesa legislativa manifestó que se espera recoger observaciones en el debate. Sin embargo, en el informe establece que el CNE únicamente se encargará de revisar requisitos e inhabilidades. Hoy a las 16 horas se efectuará la audiencia de juicio político en contra del superintendente de comunicación Carlos Ochoa. La Comisión de Fiscalización, en su informe elaborado por unanimidad de los legisladores presentes, luego de analizar la normativa constitucional, legal y aplicable, recomendó el juicio político en contra de Carlos Ochoa, superintendente de comunicación, debido a que ha incumplido sus funciones determinadas en los artículos 11, numerales 3, 4 y 5, artículo 26, 82, 169 y 232 de la Constitución de la República. Según el informe, también incumplió los artículos 24 de la Ley Orgánica de Comunicación y 99 de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Adicionalmente, la Comisión de Fiscalización y Control Político recomendó determinar la remisión del expediente a las autoridades competentes para establecer responsabilidades administrativas y penales a las que hubiera lugar según lo dispuesto en el último inciso del artículo 131 de la Constitución. El Pleno se reunirá este martes a partir de las 9:30 con el fin de continuar con el segundo debate del proyecto de ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que crea los lineamientos para el ordenamiento de su territorio, observando los aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales necesarios para garantizar el desarrollo humano y el respeto a los derechos de la naturaleza. De acuerdo con la convocatoria efectuada por el presidente encargado de la Asamblea Nacional, Carlos Berman, la conservación de su ecosistema, su desarrollo sostenible, la biodiversidad, el derecho a la educación en todos los niveles, su patrimonio cultural, la memoria social, la interculturalidad y la plurinacionalidad, a fin de compensar las inequidades existentes y promover el desarrollo equitativo de la Amazonía, son entre otros los objetivos del proyecto de ley. Por unanimidad, la Comisión Ocasional Especial para la Aplicación de la Consulta Popular se reunió para aprobar el informe para segundo debate de la ley derogatoria de plusvalía. Los asambleístas de dicha mesa consideraron que es imperante respetar la voluntad ciudadana que el pasado 4 de febrero en las urnas pidió que la norma ya no sea parte del marco jurídico ecuatoriano. En tanto, el presidente de la mesa, Daniel Mendoza, cuanto el asambleísta Guillermo Celi explicaron que la eliminación de la ley reactivará al sector de la construcción y generará más empleo e impulsará la economía. Ha demostrado al país entero que hacemos cumplir esa voluntad expresada el pasado 4 de febrero de derogar de manera integral la ley de plusvalía que al Ecuador en gran medida le ha afectado a la generación de plazas de empleo en el sector productivo. El espíritu de este proyecto es la derogatoria de la ley de plusvalía, que es el mandato ciudadano. Considero y elevo moción que se proceda a la aprobación del presente informe para pasarlo a segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, cumpliendo de esta manera el restricto apego al mandato del ciudadano del 4 de febrero, en el cual 7 de cada 10 ecuatorianos tomamos la decisión de que se derogue definitivamente este proyecto de ley que ha sido lesivo a la generación de empleo y al apoyo del emprendimiento, sobre todo en el sector de la construcción. El avión en el que retornó a Ecuador el presidente Lenín Moreno tras asistir a la posesión del gobernante chileno Sebastián Piñera debió aterrizar
este domingo de imprevisto en Antofagasta, norte de Chile, por un problema mecánico. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario informó que la revisión era sobre una aparente falta de presión en los neumáticos del avión presidencial y que todo estaba bajo control. Moreno viajó el sábado a Chile para asistir a la investidura del conservador Piñera, quien sucedió en el encargo a la socialista Michelle Bachelet. Con el objetivo de desarrollar el contenido de la pregunta 4 del referéndum del 4 de febrero, por la cual se establece la no prescripción de los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional firmaron el convenio de cooperación para fortalecer el trabajo por la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores. Luego de que la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, acudiera a la Comisión Ocasional AMPETRA para explicar el papel que juega el MIES en temas relacionados a casos de abuso sexual a menores registrados en el país, y de respetar la voluntad ciudadana de la aprobación de la pregunta 4 de la pasada consulta popular para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, la titular de dicha cartera de Estado presentó el Protocolo General de Actuación frente a la violencia física, sexual o psicológica contra niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultas mayores de los servicios regulados por el MIES. El protocolo es un conjunto de regulaciones y estándares que tienen que seguir los funcionarios del MIES de manera obligatoria y tienen que seguir los pasos que ahí están identificados y señalados, y al mismo tiempo tienen que cumplir este protocolo quienes trabajan para el MIES o conjuntamente, que son nuestros aliados, los operadores de este tipo de servicios. Además, agregó que los diferentes tipos de violencia no solo deben ser combatidos desde el gobierno, sino también desde la sociedad. La familia está tan naturalizada la violencia, en la familia, que es preciso, que es absolutamente necesario que la familia reconozca este tipo de daños y sea capaz de denunciar. Posteriormente, el MIES firmó el convenio de cooperación interinstitucional con el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, el cual, según Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo, permitirá desarrollar estrategias y acciones conjuntas para prevención y erradicación de la violencia a estos grupos vulnerables de la sociedad. Primero es justamente el fortalecimiento de los sistemas nacionales y los sistemas locales de protección. Aquí evidentemente no puede ser solo una institución responsable de los temas de protección. La ministra de Inclusión Económica y Social adelantó que posteriormente acudirá a la Comisión AMPETRA a presentar dicho protocolo. María Fernanda Medina, TVL Noticias. La esencia de la ley. Hoy en La Esencia de la Ley, nuestra compañera Mariela Logroño nos cuenta los alcances de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto de 2016. Mariela nos comparte historias de este hecho que conmocionó al país. Un equipo de TVL Noticias nos trasladamos hasta la provincia de Manabí, una de las zonas más afectadas por el terremoto de abril del 2016. Hoy, en Esencia de la Ley, conoceremos los alcances de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción de estas zonas. Historias y experiencias que compartimos con ustedes de un hecho que conmocionó al país entero. Llegar a la provincia de Manabí es recordar lo ocurrido en el 2016, cuando un terremoto de 7.8 en escala de Richter sacudió a este punto del país. Allí se registró el colapso de varias edificaciones, incluida la torre de control del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro, así como la pérdida de vidas humanas y largas horas sin electricidad y agua potable. En la actualidad, la ciudad de a poco se levanta, aunque aún podemos ver en la zona cero edificaciones destruidas y olvidadas. Para conocer cómo avanza la ayuda, conversamos con el teniente político Gustavo Pilco, quien sostiene que el gobierno en su momento sí prestó el contingente, pero que aún quedan muchas cosas por hacer. Fuente de trabajo que es lo que necesitamos después del terremoto para poder activar lo que es la economía de nuestro cantón Puerto Viejo y la provincia. Desde la función legislativa también existen iniciativas. Francisco Hidalgo, gestor de la Casa Legislativa de Manabí, nos cuenta que los espacios de diálogo se han fortalecido. Ahora la ciudadanía se mantiene alerta de lo que el Estado realiza en favor de esta zona del país.
porque ellos se sentían invisibilizados también. Si bien es cierto, teníamos a los asambleístas provinciales, pero no teníamos un nexo directo entre la ciudadanía y la asamblea. En la mencionada ley se estableció la creación de una Secretaría Técnica para la Reconstrucción que cumplió con 3 ejes: emergencia, reconstrucción y reactivación productiva. Según información de esta Secretaría de Estado, a través del Plan Yo Construyo, en vivienda hasta el 2017, fueron entregadas más de 3.000 viviendas, 1.122 en construcción, 800 por contratar y más de 18.000 viviendas reparadas. Manos Solidarias es el proyecto habitacional que emprendió el Gobierno Nacional tras el terremoto para apoyar a más de 300 familias que ahora residen en el sector del Guavito. Conversamos con varios vecinos y nos cuentan sus experiencias. Continuando con nuestro recorrido, llegamos hasta el Guavito. Allí nos recibieron 3 madres de familia: Karina Astudillo, Diana Saltos y Mercedes Macías, quienes aún recuerdan lo que significó en sus vidas el terremoto. Y tuve algunas pérdidas de familiares y hasta ahora no podemos superar el dolor de haberlos perdido a ellos. Eso nos afectó bastante porque había enfermedades. Murieron familiares, pero ya no quiero acordarme porque me pongo mal. Acompañamos a estas mujeres a conocer sus nuevas viviendas. Son sencillas pero acogedoras. Muchas de estas familias han optado incluso por emprender micronegocios como tiendas de abarrotes, sastrería, venta de suministros, entre otros, como una forma de sobrevivir. Así como Ángela Zambrano. Saliendo adelante, sí, porque por lo menos aquí me entretengo, así sea, vendiendo poquito, pero ahí. El ambiente en Manos Solidarias es placentero, un sitio seguro para que las familias manavitas puedan empezar. Son más de 300 hogares que ahora son vecinos y que incluso se han convertido en personas muy cercanas y se apoyan de manera permanente. Siempre uno dice que los vecinos son como una familia y para que la ayuda del Estado muy buena. Me siento muy bien en este sector, feliz. Gracias a Dios, me siento bien. Para la reactivación económica fueron entregados $125 millones para pequeños productores y más de 30 millones en créditos. Mientras caminábamos por las calles de Puerto Viejo nos encontramos con un personaje muy especial. Se trata del timbalero de Manabí, 23 años entregando música y arte aquí en el Parque Central. Seguramente si usted escucha el nombre de Washington Vinuesa no le sonará a alguien conocido, pero si le preguntan por el timbalero del Parque Central de Puerto Viejo, inmediatamente llegará a su memoria el hombre que toca los timbales en el Vicente Amador Flor. Lo encontramos en la glorieta del parque. Estaba contento de imponer el sonido de su instrumento. Estaba con su caja amplificada, consola, micrófono y timbales. Nace por la necesidad que tenía esta persona y para que tengo en casa. Luego del terremoto le prohibieron que toque su música, pero él decidió que era el momento para alegrar a la gente manavita, a la que califica de valientes. La gente muchas decía de que no podía ser porque Puerto Viejo estaba de duelo. Yo le decía, ¿cómo puede estar de duelo Puerto Viejo? Tenemos que levantar el espíritu, tenemos que cantar, tenemos que disfrutar la vida. Josa vive por la música, pero no vive de ella, según su propio relato. Entre otros aspectos, la ley contemplaba el incremento del impuesto del IVA del 12 al 14% por un año y también un día de sueldo. En la actualidad, Manabí se levanta día a día por convertirse en una de las provincias productivas y más turísticas pese a la adversidad. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a Maliera y así culminamos esta emisión. Amigos, que tengan un excelente día. Más noticias en nuestra emisión central. Buen día. El tip del día: cabello perfecto, cepillarte todos los días. ¿Quieres que tu pelo crezca rápidamente? Entonces debes aplicar este sencillo truco. Para tener el pelo sano y lindo, peínalo al menos 3 veces al día, una de ellas antes de irte a dormir. Esto estimula la circulación sanguínea del cuero cabelludo y contribuye a un crecimiento saludable. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.